La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, tenemos la introducción. Esta introducción habla de la adoración del altar de la convergencia. Nos habla de un nuevo paradigma para comprender el cambio mediático. Entonces inicia con un ejemplo de un estudiante que es Ignacio, un estudiante que hizo como un montaje para su clase del colegio, un tablas con Bin Laden. Ese montaje tan pequeño empieza a salir en CNN, en una protesta, por ejemplo, antiamericana, y todo empezó a converger para ver el proceso mediático del diseño del estudiante. O sea, empezó a aparecer en todos lados. Desde este ejemplo, hay algunas tácticas de aprobación cultural y donde ya la participación de nosotros los consumidores de los medios es mucho más activa, donde empezamos a establecer conexiones. O sea que esta introducción nos cuenta de cómo es el juego de los espectadores en el nuevo sistema mediático que tenemos. Ahora vivimos, nos dice él, una cultura participativa. No la entendemos todavía, ya no es una cultura participativa era pasiva, ahora es activa. Nosotros ya conversamos, opinamos, nos metemos en foros de discusiones, bueno, pero sí nos habla de que productores y consumidores tenemos ahora una interacción constante. O sea, las corporaciones sí tienen algún poder, pero ya no es superior como antes, y los consumidores ahora tenemos muchas más capacidades, mayores capacidades para poder participar en todos estos medios. Entonces nos habla de que en esa convergencia nosotros nos vemos llamados por interacciones sociales. ¿Sí? Entonces ya el celular no es solo un aparato, nosotros no lo sabemos todo, pero que por ahí podemos buscar, por internet podemos compartir y entre todos formar un conocimiento. A eso él empieza a hablar como una creación colectiva y empezamos entre todos a crear significados dentro de esa cultura popular. Entonces empieza a ser tan profundo la reconstrucción de los significados dentro de nuestra sociedad que ahora esos espectadores tenemos la oportunidad de cambiar las formas en que opera la religión, en que opera la política, en que opera la educación, entre otras cosas que él nombra. Esa convergencia cultural nos da un ejemplo de cómo funciona, y uno de esos es una película de Bollywood, yo no sé, esas películas que salen de la India, ¿cierto? Que ni siquiera se ha estrenado aún o que está próxima a estrenar, y le dicen a todo el mundo, bueno, vamos a hacerlo por streaming, por los celulares. Entonces cada uno conéctese, actívese. Quiere decir que el cine se empieza a llevar a otras formas, y el celular no solamente es un aparato de ahí, sino que en el celular encontramos películas, encontramos libros, encontramos música, podemos estar en conciertos, podemos enterarnos de cosas antes que los demás. Es un aparato que empieza a hacer la convergencia de todos los medios y de la cultura en sí misma, adquirir una información social. Muchos se decían, bueno, ¿será que se va a acabar el cine por el celular? ¿Se va a acabar por la internet? ¿Se iba a acabar tal cosa? Pero no es cierto. De hecho, empiezan a potencializarse o a crear diferentes ramas también. Porque en la década de 1990 había ese paradigma, pues, de que el internet iba a desplazar a la televisión y la radio, pero realmente se empieza a unir todo y empieza a tener mucha más fuerza de lo que habíamos pensado. Un ejemplo, los podcasts, ¿no? Que es como una reconfiguración que nace allí y dice, venga, podemos crear radio, pero también ver la radio y a la vez acceder a esas plataformas que nos lo dan. Entonces empieza a converger la televisión y la informática. Entonces ahí es donde él se refiere que es convergencia, un punto donde los demás encuentran ese punto y se conectan, empieza a haber esa convergencia de interacciones que si bien son complejas, pero que se van dando. Nos habla de un encuentro que hubo en Nueva Orleans, un encuentro sobre la convergencia. Desde allí pues él también decide llamar a la introducción como se llama, porque empiezan a montar un dios que ninguno de ellos conoce, que ninguno de los que están invitados, estamos hablando de productores, cineastas, creadores de cómics, de videojuegos, todos con la preocupación de esta situación nueva que es la convergencia. O sea que yo no puedo solo pensarme un libro, sino este libro tiene que estar pensado para diferentes formas, porque si no pienso esa convergencia de mi franquicia se va a acabar. Y en eso pintan un dios, ¿no? Y ese dios
que es posible que pueda destruir a sus competidores, porque allí van los de la industria, los productores, y pues obviamente como que hay un tire y afloje de esa situación. Quiere decir que ese altar es la convergencia, donde se da cuenta que el .com, ¿sí? Recuerden que hubo una época que todos nosotros poníamos .com, fracasó, y que otras cosas van a venir al futuro. Hay un desespero en este encuentro por el cambio. Tienen la situación de que empiezan a haber muchas ideas porque quieren sostener el status quo, quieren sostener el orden que ya hay de todas las cosas. Hay pánico porque no se sabe entonces cómo hace la industria de los videojuegos para no perder a su clientela. Todo eso empieza a haber en esas situaciones de cómo mantener al consumidor. Se tiene miedos porque el autor refiere a que hay un miedo a perder el control, hay un miedo de salir de esas zonas de confort y que si no trabajan juntos pues no hay futuro. O sea que él nos habla de que hay un profeta inicial de la convergencia que empieza a hacer ese llamado y que se empiezan a dar cuenta las industrias de las cuales él ha trabajado, y en los próximos capítulos vamos a ver esas franquicias. Él participó también de esas franquicias. Y gracias a este profeta que es Paul, uno de los autores que él nos habla, para poder decir que lo primero en hablar de convergencia es que no existe una ley de la convergencia, o sea, no está la ley de que la convergencia es así y así va a ser. No implica una estabilidad, de hecho hay una tensión por el cambio porque el tema de la convergencia es tan flexible, no se sabe qué va a suceder. Y además de eso, él habla que este proceso de convergencia es un periodo de transición, como ya sucedió en otras décadas, donde lo que se vivía era transicional. Todavía no estamos en la fuerza de esa convergencia cultural de la que habla. El autor tenía ese propósito de poder ver cómo se está reconfigurando la cultura popular desde esos espacios de convergencia y obvio de Estados Unidos. Entonces allí observar la influencia que tienen todos los públicos, los productores, los consumidores, y observar todo lo que sucede alrededor de este nuevo Dios que resurge en el altar nuevo de estos medios de comunicación. Nos habla en un tercer momento del texto de la falacia de la caja negra. Nos cuenta sobre los dinosaurios de los medios en el siglo XX. Habla del cilindro de cera de Edison. No desaparece sino evoluciona, porque nos damos cuenta que son tecnologías que van y vienen. El autor nos habla de que nosotros tenemos que observar y no quedarnos agarrados al aparato tecnológico, sino observar es la evolución de los medios. Los medios son sistemas, culturas que persisten entre información y entretenimiento. O sea que algunos espacios cambian, ¿cierto? Pero el medio de comunicación sigue sosteniéndose. La tecnología no determina al medio de comunicación, no determina el proceso de creación de información o de entretenimiento. Quiere decir, y pone un ejemplo, el teatro. Entonces el teatro pasa a hacer otra cosa, por ejemplo, que se vivió en un momento de susto donde nace el cine y dice, se acabó el teatro. Pero si nos damos cuenta ahorita el teatro no se da por finalizado. El teatro ahora es una herramienta elitista, siguen yendo las personas, sí, continúa, y el cine no mató al teatro, coexistieron juntos. Cuando él se refiere a la caja negra, tecnología por donde va el contenido de los medios. El hardware diverge, el contenido converge. Los aparatos, pues son muchísimos, hay muchos, pero tantos que tenemos un aparato para el televisor, que tenemos el televisor y la impresorita, que tenemos la CPU, que tenemos el celular, pero también el iPod, y tenemos entonces el portátil, ¿cierto? Si nos damos cuenta, ellos divergen. Pero el autor nos habla que el contenido sí converge, que creía que en una sola cosa se podía reunir todo. Todos piensan que van a sacar el último celular donde usted puede ver películas, escuchar música, vivir la experiencia completa, pero no es real. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en este celular donde estoy grabando, a trabajar directamente en mi computador, porque es mucho más fácil. También nos hace como esa reflexión. No existe un teléfono solo para llamadas, existe un teléfono para videollamadas, para chat, para internet, para todo, pero no solo para las llamadas, que era inicialmente el surgimiento del teléfono. Un aparato no logrará
no logrará que los medios sean omnipresentes, o sea, un aparato no va a lograr que nosotros tengamos la información de todas las cosas y todo viva allí, que toda la experiencia se reúne ahí. Por eso habla en este momento de la caja negra. Pero cada uno ya hacemos una convergencia y que esa convergencia la vivimos todos los días. Por ejemplo, cuando usted se conecta a una videollamada de clase y usted está en Meet, pero al mismo tiempo tiene el chat abierto y le está respondiendo a su mamá, y al mismo tiempo puso música de fondo en ese computador para estar un poquito más contento. Él habla de ese tipo de convergencias. En el cuarto punto, la lógica cultural de la convergencia mediática. No son solo las lógicas de consumir a la vez, sino que las lógicas de esa cultura de convergencia mediática se ven reflejadas en nuestras fantasías, en nuestros deseos. Nosotros convergemos en esos medios porque nos vemos reflejados, porque podemos tener recuerdos, deseos, habla sobre nuestras vidas. Decía que hay una pareja en Japón que ellos se encuentran mucho más por videollamadas y a lo mucho 2 veces a la semana, y ese aparato o esos medios de comunicación ya convergen hasta nuestros propios sentimientos, ya convergen hasta lo más profundo de nuestro ser en un solo medio de comunicación, WhatsApp. Yo le puedo escribir a alguien muy lejos y volver a tener un recuerdo con esa persona. La gente que puede coger las riendas de los medios en este momento puede ser, o nos damos cuenta de que puede ser creativo, muy creativo, o totalmente nefasto. Unos ven los medios de comunicación, digamos que por ejemplo TikTok. Muchas de las personas ven estos medios sin control, creadores de 1000 pensamientos, un descontrol total, pero otros ven que hay una parte controlada, un comercio, unos sectores de la industria que controlan todas las cosas. Hay una cultura entonces de la convergencia, donde nos habla que esa cultura de convergencia también corporativa tiene una relación de los de abajo, el consumo de los de abajo hacia arriba y de los de arriba hacia abajo. Unas empresas mediáticas que aceleran ese flujo de información, de medios de comunicación, y unos espectadores consumidores empiezan a controlar el flujo de los medios y luchan por participar en su cultura. Se unen y luchan. Actuales consumidores son activos. Él habla que los consumidores son conectados socialmente, no son predecibles. Y eso no tenía antes, ¿cierto? La televisión la mirábamos, pero nosotros no participábamos generalmente en ella por la relación que se establecía dentro de estos medios, en la radio, el periódico. Ahora usted puede escribir una frase en Facebook y decir, ¿qué piensan, amigos? Y todo el mundo puede compartir. Se puede observar esto como un riesgo, dice el autor, o también como una oportunidad. Accedemos a algo de Internet, pero no tenemos las herramientas de participación. Algunos sí, y él habla que generalmente esos que sí tienen esas herramientas de participación, pues son blancos, grandes, monos, adinerados, mejor dicho. Pero todos tenemos el derecho de participar y se empieza a exigir ese derecho de participar, y los productores que no entienden esa situación en el que todos estamos convergiendo, en que ya todo el mundo participa, si ese productor no entiende, él nos habla de que perderá su clientela y no tendrá ingresos. Así pues, esta introducción, si nos damos cuenta, empieza a contarnos de qué se va a tratar el libro, de todas esas ideas enfrentadas, contradictorias, sobre la participación de los consumidores dentro de los medios de comunicación, dentro de la información también que se está construyendo, cómo se construye, qué sucede allí, cómo es su forma de participar, la respuesta de muchas de las situaciones y programas, franquicias que él escogió para ver el consumidor qué rol está jugando, y los productores igualmente, que están modelando esta nueva cultura mediática que estamos viviendo. ¿Cómo los productores están llevando eso a cabo? Cómo desde ahí hay una cultura mediática que nos determina, que nos limita la participación o nos invita a participar. Cómo nosotros sabemos participar activamente
de la mejor forma dentro de estas opciones, y es allí donde podríamos encontrar un estado de liberación, un estado de lucha como personas desde esta introducción.